Cuando nuestros chicos han ido a empresas a trabajar, mola mucho cuando la empresa viene y te dice: alucino con el cambio que ha habido en el equipo solo con la entrada de esta persona. Claro, el tratamiento incluye todo, desde una desintoxicación hasta la incorporación al mundo laboral. La exclusión fundamentalmente viene desde el momento que naces, en dónde naces. Es un tema oculto. Inclusión social. Seguro que has oído hablar de estas dos palabras, lo necesario que es para nuestra sociedad. Sin embargo, ¿sabes bien lo que es? Porque a priori es algo muy básico, son realizar acciones y políticas pues para asegurar que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Ahora si es menester, me corregís, ¿vale? Pero, claro, la idea es que la gente pueda participar plenamente en la vida económica, social, cultural, en la sociedad. ¿Cómo se hace esto? ¿Quién se encarga de todo esto? Pues para ello, precisamente para responder todas estas preguntas, hemos preparado este segundo programa de La otra cara de la ayuda humanitaria y vamos a hablar de eso precisamente, de inclusión social. Os voy a presentar ya a mis invitados, que vemos que hoy estoy bien acompañado con 4 personas. Tenemos por un lado a Antón Durán, que es de la Fundación Hay Salida y gestionan una residencia para mujeres con adicciones en situación de vulnerabilidad socioeconómica. También tenemos a Lorena Torres, que es responsable de La Mare que va y donde ayudan a personas con síndrome de Down a que se puedan incorporar al mundo laboral y tengan su independencia. Por otro lado tenemos a Isabel de la Rica, que es responsable de voluntariado en acción familiar y apoyan y acompañan a menores que viven en centros de acogida. Y por último tenemos a Josep Pifarré, que es director corporativo del área asistencial de San Juan de Dios y luchan para que ningún joven se quede en la calle. Así que ya partimos de aquí, vamos a dar la bienvenida. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias. Todos. Es un placer teneros aquí y bueno, que vamos a empezar por lo importante. O sea, ¿por qué es tan importante apoyar proyectos de inclusión social? ¿Quién se anima a arrancar este melón? Por favor, ¿alguien? O sea, ¿por qué es tan importante apoyar esto? Vamos a destimidizar esta mesa. Sí, un poquito, sí. Sí. Bueno, yo creo que hay muchas personas, ¿no?, que están en situación difícil. A veces es desde que nacen, otras veces es de manera sobrevenida, ¿no?, que tiene enfermedades muy discapacitantes o que tiene enfermedades o trastornos de salud mental, ¿no? Hay personas que pueden acceder a tratamientos privados, dijéramos, ¿no? Y hay muchas personas, la mayoría, que esto se sale un poco de sus posibilidades. La administración yo creo que hace bastante, hace cosas, pero no llega a todo el mundo, quizás con la profesionalidad que se debería llegar. Por eso yo creo que el papel de las ONGs, de las fundaciones, de las asociaciones, de las fundaciones religiosas también, de las asociaciones religiosas, hace un papel enorme porque encuentra nichos de gente que necesita este tipo de ayuda y a las que se vuelca con ellos, ¿no? Entonces, creo que cubre una parte muy importante de lo que las administraciones públicas no llegan, ¿no? Y no, totalmente de acuerdo. Y de hecho, cuando hablamos de inclusión social, es que hay gente excluida. Si no, ya no hablaríamos. Y entonces yo, a veces, en un paritorio, cuando ves allí 10, 12 recién nacidos y piensas, mira, ahora son todos iguales. Pero claro, depende qué oportunidades tengan, quizás su vida no será la misma. Y entonces aquí como sociedad sí que tenemos una responsabilidad que es en el sentido de nosotros tenemos que intentar minimizar estas diferencias para dar igualdad de oportunidades a todas estas personas. Y entonces eso muchas veces querrá decir a aquel que más lo necesite, darle más. Y esto yo diría que es muy importante en la inclusión social. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que han dicho Antón y Josep. Yo creo que la exclusión además es multifactorial, ¿no? No es solamente tienes un tipo de exclusión. La exclusión fundamentalmente viene desde el momento que naces, en dónde naces. En el caso concreto, por ejemplo, de nuestros niños, pues son niños que han sido retirados de sus familias por una situación de desamparo, con lo cual ya ahí tienen una exclusión
y una vulnerabilidad enorme, o sea, mucho más que cualquier niño que nazca y que esté en su casa, con su familia. Pero yo creo que es eso, o sea, es desde el momento que naces, la educación, tus entornos familiares los que más. Luego, como han dicho, ¿no? que en un momento determinado una persona que ha tenido una vida normal puede estar absolutamente excluida, ¿no? La gente que está en situación de sin hogar, sin trabajo, que todo eso le lleva a una situación de sinhogarismo. O sea, que yo creo que es muchos factores. No se puede decir solamente por una causa, la causa de la exclusión, a mí me parece. No sé, Lorena, si quieres. Yo creo que además también estos proyectos que lo que intentamos es incluir a estas personas, es también una forma de educar a la sociedad. Al final nosotros en el día a día lo vemos y vemos que aún queda bastante recorrido por hacer. Hay mucha gente que no ha tenido nunca contacto, en nuestro caso, con personas con discapacidad, con lo cual no conocen esa parte tan importante que es hablar de las capacidades que tienen. Ven como toda esa parte negativa y ese desconocimiento es el que realmente genera esa exclusión. Como no conozco, me aparto, no colaboro, no intervengo, ¿no? Yo creo que, claro, una de las cosas... ¿Te he cortado, perdona? No. Que una de las cosas clave también es visibilizar que las cosas que existen de exclusión, y por otro, claro, que es donde vienen siempre los problemas, es hacer que eso sea posible financiándolo. ¿Cómo se consigue financiar proyectos como estos? Veo que hay una media sonrisa. Bueno, es difícil, ¿no? Es una buena pregunta. Entonces, vivimos en un mundo, en una sociedad pues, del bienestar, ¿no? Realmente somos una sociedad avanzada, estamos mucho mejor ahora que hace 100 años y en esta parte del mundo estamos mucho mejor que en la mayoría de partes del mundo. Pero con todo, hay muchas más necesidades que posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? Si hay más necesidad que posibilidad, alguien tiene que decidir. Y al final, ¿sobre qué se decide? Sobre aquello que se ve más, sobre aquello que se visualiza más, sobre aquello que está más de moda. Y quedan unos nichos, quedan unas personas que quizá lo que ahora decías, que no se ven, que no se visualizan y que entonces pues se invierte muchos menos. Y entonces, precisamente para estas personas y para estos colectivos es muy importante pues, buscar en financiación y también buscar otras financiaciones para poder arrancar proyectos y poder sacarles de este hoyo. La administración pública es verdad que pone su parte, como decíais antes. Nosotros desde la entidad, aunque llevamos un recorrido de 30 años, en el 2017 se abrió marketing social, un poco por esto, ¿no? Porque al final, a la hora de impulsar proyectos, pues hay una pata que falta en todo esto. Entonces, es verdad que desde que se abre ese área se empiezan a generar proyectos bastante potentes, campañas potentes que al final pues educan, visibilizan un poco la necesidad del colectivo. Y bueno, pues el crear proyectos que se den a conocer, que visualicen las necesidades, las empresas empiezan un poco también a unirse al carro de poner ese granito de arena y entonces, pues bueno, al final va haciendo todo crecer. Yo me gustaría saber, no sé si queréis aportar algo sobre esto, porque al final estamos de acuerdo en esto. Sí que es verdad que tenéis funciones bastante diferentes en vuestras asociaciones, pero este tipo de trabas o de cosas complicadas sí que supongo que os encontráis con ellas. Si me gustaría, hablando de trabas o de barreras, me gustaría saber un poco las barreras en las que se encuentran pues, las personas con las que trabajáis, que es gente que al final quiere adaptarse en la sociedad, pero pues que como parte o se encuentra en una situación de desventaja, no puede. Entonces, ¿cómo se encuentran? En el campo de las adicciones, ¿no? Que es en el que trabajamos nosotros, además también van con otras enfermedades, con otros trastornos mentales, ¿no? Como la depresión o trastornos de personalidad. Vuelvo un poco a lo que lo he dicho al principio, ¿no? Es decir, hay tratamientos, dijéramos, privados y la mayoría son de un coste muy alto. La Fundación eSalida lo que hace es intentar dar un tratamiento profesional, testado, dijéramos, copiado, por decirlo de alguna manera, de los tratamientos que funcionan, que tienen evidencia, a las personas que no tienen recursos económicos. Es verdad que a veces viene gente que puede aportar algo y otras veces es al contrario. Nosotros
le damos los medios para que pueda hacer un tratamiento. Si tú no tienes un sitio tranquilo con todos los dijéramos, con todas las necesidades básicas cubiertas, es imposible que hagas un tratamiento. De lo que sea, ¿eh? Me da igual que sea adicciones o que sea de lo que sea. Es imposible, porque antes hay otras prioridades, ¿no? Esto es un poco lo que ofrece la Fundación Hay Salida, y en este caso el recurso de mujeres es para las chicas, ¿no? Que veíamos que además estaban en una situación todavía más vulnerable, ¿no? Por estigma social, por dificultades familiares o por dificultades relacionadas con la violencia de género y otro tipo de violencias también, ¿no? Esta es un poco la idea de este proyecto con el que venimos aquí hoy. En vuestro caso, ¿qué barreras se encuentran? Pues mira, en nuestro caso, el proyecto que hemos venido son menores que están tutelados por la Comunidad de Madrid, porque están dentro del sistema de protección. O sea, ante una situación de desamparo que se encuentran esos niños, la comunidad autónoma, porque además es competencia autonómica, o sea, aunque en el Estado hay 50.000 menores dentro del sistema de protección, cada comunidad tiene su propia competencia. En el caso de la Comunidad de Madrid, nosotros colaboramos en 9 residencias infantiles dentro de uno de los recursos de protección, que es el acogimiento residencial, y estos niños están ahí porque, ya os digo, les han quitado la patria potestad, y los factores que han llegado a eso pues normalmente suelen ser negligencias, abandonos, malos tratos, un montón de factores que lo que hacen es que les quitan la patria potestad y les buscan, aunque intentan que no entren en el acogimiento residencial y puedan ir, por ejemplo, a otro de los recursos, que es el acogimiento familiar, que está mucho más dirigido a niños pequeños con el fin de que estén en unos entornos mucho más parecidos a lo que es una familia, pues desgraciadamente ni existen tanto número de familias de acogida, con lo cual hay muchos de los niños que entran en estos acogimientos. Entonces, nosotros lo que intentamos con el proyecto es darles una atención lo más individualizada posible, porque estos niños realmente siempre están en grupos. O sea, llegan a un centro, les meten en un grupo, entre 8 y 10 niños, van a los colegios, están dentro de otro grupo, siempre funcionan en grupo. Entonces, lo que intentamos nosotros es darles una atención, que el niño sienta que hay una parte que se le va a atender a él solito o a ella solamente, y que tiene esa atención que nosotros creemos, y además creo que eso todo el mundo, sabemos que todos los niños necesitan una parte individual, de afecto, de apego. Entonces, los voluntarios nuestros creo que lo que tienen tan importante es la estabilidad que tienen en el compromiso, porque al final crean mucho vínculo con los niños. Entonces, a los niños les esperan como si llegara, vamos, no sé, como, pues eso. Y entonces eso es, yo creo que lo más bonito y lo más precioso del proyecto. Independientemente de luego de las actividades que podamos hacer con ellos, que están desde el tema del refuerzo escolar, porque además todos tienen una tasa de abandono escolar altísima, pero lo más importante, yo creo que independientemente de la actividad que se haga, de las actividades de ocio o del refuerzo o de los acompañamientos o de las llevadas a las terapias, es que el niño sienta que ese voluntario es para él. Y además los niños te lo dicen, ¡ay, viene mi voluntario! Entonces eso es muy importante para nuestro proyecto. Por eso nosotros creemos que es muy importante la calidad en vez de la cantidad. Nosotros no tenemos muchísimos voluntarios, pero tenemos voluntarios con igual que llevan en el proyecto más de 5 años, y eso es vital. No sé, por aquí, ¿qué podéis decir de los chicos con los que trabajáis? Vale, dificultades que nos hemos podido encontrar es que nosotros trabajamos desde la atención temprana hasta la etapa de envejecimiento. No solo estamos con síndrome de Down, sino que también estamos con discapacidad intelectual. Entonces, es verdad que desde la entidad siempre se les acompaña durante todo su recorrido. En atención temprana siempre tienen sus terapeutas, siempre van a tener un profesional de referencia. Pero es cierto que cuando acaba la etapa escolar obligatoria, no existen o no hay muchas formaciones regladas adaptadas al perfil de la discapacidad. Entonces, es verdad que en la entidad tenemos estas formaciones regladas, pero también hemos ido creando proyectos en función de las necesidades y del alumnado que se tenía. Un caso es el de la Mare que va. En Valencia hubo
una época de muchísima demanda en el ámbito de la hostelería y la restauración. Y es verdad que la Mare que va fue también un poco creciendo con esa idea, ¿no? De, bueno, hay mucha demanda laboral, vamos a preparar a los chicos en este perfil muy específico, viendo qué tareas podían hacer perfectamente, buscando su sitio dentro de las empresas, ¿no? No es voy a formarte para que trabajes en este trabajo, sino que voy a ver qué tareas dentro de cada puesto de trabajo tú vas a poder desempeñar en función de tu perfil. En la Mare que va se forman en cocina y en sala y en montar un evento, ¿no? En todo lo que implica ese protocolo. Pero dentro de un evento en sí, cada alumno va haciendo la acción pues que se le da bien, donde se encuentra cómodo. Pues habrá uno que esté perchando las chaquetas de los invitados, el protocolo lo requiere un poco más así, y habrá otros que estarán preparando toda la parte de cocina, pero buscas su hueco, ¿no? Intentas encontrar su espacio que fuera y en otros momentos de su vida pues parecía que no encajaba en ningún sitio, ¿no? Entonces, el hacer este proyecto es como ir haciendo trajes a medida, un poco esa atención más individual, pero ir haciendo trajes a medida para que ellos sientan que forman parte de la sociedad, que en un futuro van a poder tener un puesto de trabajo. De hecho, desde la Mare que va se forman y ya van haciendo jornadas de trabajo puntuales, que sería un poco la comparativa a cuando estamos estudiando y me busco un trabajo así de vez en cuando, ¿no? Y voy ganando mi sueldo y voy haciéndome adulto mientras me voy aprendiendo, y es un poco el acompañarles en ese proceso y que las empresas vean, ¿no? Esa capacidad. Al final hacemos muchos eventos, el proyecto es como un escaparate social también para las empresas, pero un escaparate social donde ellos van a mostrar la valía que tienen, ¿no? Y que muchas veces pues no se ve o no queremos ver. Qué bonito. Josep. Bueno, San Juan de Dios, ¿no? Somos una institución con 500 años de historia, y que durante estos 500 años no siempre los hermanos de la Orden y todos los colaboradores nos hemos dedicado a atender a las personas vulnerables, y esto se ha declinado en función de la época y del lugar de distintas maneras, ¿no? Y de hecho se iniciaron con hospitales, muchos temas de salud mental, discapacidad intelectual y también otras capacidades, ¿no? Ámbito de mayores también, gente mayor, y también el ámbito social, ¿no? Y dentro del ámbito social, últimamente, pues vemos que las vulnerabilidades cambian, que hay nuevas vulnerabilidades. Por ejemplo, dentro del sinogarismo, el sinogarismo clásico, siempre pensamos en hombres mayores con problemas de salud mental y adicciones, y es cierto, existen, pero ahora tenemos otras personas también en situación de sinogarismo, gente joven, mujeres, ya casi 1 de cada 5, y después también gente venidos de otros países, que son personas también muchas veces que son los excluidos de los excluidos. Entonces, claro, ¿cuál es nuestro modelo? Nuestro modelo no es solo cuidar, porque cuidar es importante, pero con esto no fomentamos el cambio, no generamos impacto. Entonces es muy importante no solo esto, sino también el ofrecer una comunidad, el respetar su autonomía también, porque son ellos y ellas los que al final deciden, y también el dar los apoyos necesarios. ¿Cuáles son los apoyos necesarios? Pues muchas veces lo primero es un lugar para vivir, ¿no? Un apoyo residencial, pero después otro apoyo muy importante es la formación y el empleo, intentar, ¿no? A partir de centros especiales de empleo en algunos casos, que si tienen alguna, o de empresas de inserción o en otras maneras, pues cómo fomentar el empleo, cómo fomentar también los lazos sociales para que poco a poco estas personas puedan salir de su situación de vulnerabilidad. Porque nuestra idea no es cuidarlos para que estén bien tratados, sino que ellos y ellas mismos sean capaces realmente de salir del pozo, pues por donde desgracia o los han tirado o a veces han tropezado también. Por cierto, yo estoy conduciendo esto. Si en algún momento que veis cosas que os pueden servir, sinergias, lanzad preguntas entre vosotros, ¿eh? Ningún problema. Yo por lo pronto sí ahora quiero individualizar de alguna manera porque me gustaría conocer cosas más en profundidad. Quiero preguntarte a ti, Antón, primero. Sobre todo es que en vuestro caso que ayudáis a mujeres con problemas de adicción, y deduzco que en este caso sí que por un lado, o sea, entiendo que la ayuda viene pues eso por dos lados, ayudarles a que dejen esas adicciones, pero también por otro lado, pues eso, que encuentren una
estabilidad económica, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Claro, el tratamiento incluye todo, ¿no? Incluye, dijéramos, desde una desintoxicación, que muchas veces es necesaria al principio, bajo supervisión médica, hasta la incorporación al mundo laboral, incluso al mundo sociolaboral, ¿no? El tema de la red social que puedan ir realizando estas mujeres y los pacientes en general es muy importante para el futuro, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que durante aproximadamente 2 años están en este recurso porque es el momento más importante, más crítico, hasta el momento que consiguen trabajo. A partir de ahí siguen el tratamiento, pero ya empiezan a hacerlo de manera independiente. Entonces, conseguimos que durante esos 2 primeros años, además de tener un espacio, como decía antes, apropiado para poder realizar un tratamiento intensivo, de hecho, durante el primer año no pueden ni trabajar, porque no están para trabajar. Aparte que muchas veces el trabajo perpetúa el consumo, ¿no? Porque estás metido en un ciclo donde ganas dinero y te lo vuelves a gastar, etcétera, etcétera. Entonces, están relacionándose entre ellas. Las relaciones entre las mujeres, igual que entre los hombres, no son fáciles, pero con eso conseguimos también un caldo de cultivo en el que tienen que aprender a relacionarse entre ellas y a resolver los conflictos, que es una parte importantísima. Estaba escuchando antes a Isabeles el tema del apego que habla ella de los niños, y esto es básico y se ve hoy en día en todos los trastornos mentales, ¿no? O sea, algo hay de base que hay que cuidar desde muy pequeños, que a veces no se puede, para que intentemos tener una sociedad mentalmente mejor. Porque al final no hace falta tampoco que sea un ambiente excelente, pero un ambiente lo mínimo, ¿no? Como dicen los expertos, suficientemente bueno. Entonces, ya te digo, las mujeres están ahí durante ese proceso, dijéramos, tienen una parte de la convivencia diaria, de hacer sus tareas, pero también van a terapia de grupo todos los días. Y luego, una vez a la semana, tienen una terapia solo de mujeres, porque hay temáticas que habla en un grupo donde hay hombres, si eso es el tema de abusos o el tema de violencia de género, es muy complicado y muchas veces hasta el resultado que se consigue es peor, porque se puede haber una retraumatización o una revictimización, ¿no? Entonces hay cosas que ellas hablan solo entre mujeres. Esto es un poco la idea del piso para mujeres. Tenemos un piso para hombres que funcionaba muy bien, y viendo esta situación fue acometer este proyecto. Nosotros somos una fundación pequeña, pero ya llevamos 15 años, ¿no? Entonces, esta es el trabajo, un trabajo que yo creo que está dando muy buenos resultados. A mí lo que me gusta, que un poco en común todos, que aquí no consiste en poner tiritas y curar heridas. Aquí la cosa es que la gente encuentre salidas y que acabe, o sea, que no es poner eso, o sea, una cosa, hay que acompañar hasta que encuentren una salida y una solución. Y deduzco que pasa pues con todos. En vuestro caso, por ejemplo, cómo consiste, o sea, este acompañamiento, y cuán importante también es que estas personas con discapacidad pues puedan conseguir un trabajo y sobre todo pues una salida laboral digna. Vale, pues como decías, el acompañamiento es muy importante, y desde la entidad, también como decía antes, siempre hay una persona de referencia, tanto para ellos como para la familia. Cuando ellos encuentran un trabajo, desde la entidad trabajamos el empleo con apoyo, la ECA. Entonces, una vez la inserción se da y ellos ya están preparados para encontrar, o han encontrado ya un puesto de trabajo, tienen un mediador de referencia que, bueno, cierra el círculo con la empresa y con la familia y con el usuario. Acompaña durante todo el proceso. Durante el primer mes, más o menos, acompaña en las tareas, enseña las tareas dentro de la empresa, cómo tiene que ser, actúa también con el entorno de trabajo con el que va a tener, con lo cual hablábamos antes también de la educación a nivel social. Entonces, intenta acomodar como todo su puesto de trabajo, que los compañeros sepan cómo dirigirse en caso de que haya gente que no sabe, incluso se dan formaciones también, ¿no? Para pues este desconocimiento, o que no se dé esa exclusión por el desconocimiento, pues esta persona hace de enlace. Entonces, la importancia del acompañamiento es vital. Aprenden las tareas y luego, de forma paulatina también, como pasaba con ellos, el mediador se retira. Y es así un poco como ellos luego pues mantienen su puesto de trabajo pues, bueno, largos años. Tenemos chicos que igual llevan 20 años en su puesto de trabajo, o sea, mucho tiempo.
Jolines. Mucho tiempo. Isabel, yo sí que veo que pues, cada año hay más menores, o sea, desgraciadamente en el sistema de acogida. Entonces, sí sabemos la importancia que tiene la familia pues, para niños, para niñas, para adolescentes y sobre todo pues, en estas etapas. Entonces, ¿de qué manera podéis ayudarles? Y claro, para mí no es curioso solo mientras están en esos centros, sino luego. Claro, cuando salen. ¿Qué Esa pasa es la luego? pregunta del millón. A ver, nosotros realmente, nuestra asociación también es muy pequeñita. También, como ha dicho Antón, nosotros llevamos también con una trayectoria de 45 años, ¿no? Pero somos muy pequeños. Y nosotros solamente el proyecto está mientras que están dentro del sistema de protección. Cuando salen del sistema de protección, porque además efectivamente a los 18 años tienen que abandonar el sistema de protección al ser adultos, hay una parte importante que vuelve quizá no igual con su familia biológica de origen, pero igual con algún familiar extenso, por ejemplo, un tío o algún familiar extenso. Otras alternativas también hay que la propia Dirección General de Familia del Menor, que son los responsables de las tutelas de los niños, lo que les hacen es lo que ellos llaman planes de autonomía, que es que los chicos de 18 a 21 les dan una alternativa de unos pisos para que puedan estar ahí mientras ellos van consiguiendo pues, un trabajo que desde los que tienen 16 años, la mayoría de los niños que están dentro del acogimiento residencial hacen módulos de FP para intentar salir cuanto antes, porque saben que van a tener que abandonar el sistema de protección y muchos de ellos se van a la calle, para intentar conseguir un trabajo lo más pronto posible. Entonces, les dan unas ayudas. Luego también hay otras asociaciones que están dedicadas un poco, muy específicamente, para los niños que salen, los chicos, vamos, que salen ya extutelados, ¿no? Pero nosotros ahí ya no entramos dentro de ese momento de su vida, que es verdad que es importantísimo, porque realmente dices, bueno, y estos chicos que salen de 18 años, qué poco futuro tienen, porque algunos han hecho módulos de formación pues, de camareros, mucho de hostelería, para intentar acceder al mercado laboral, pero no todos lo consiguen. Hay otras asociaciones que también les dan algunas ayudas de becas, otras que les aportan también recursos para que puedan vivir mientras están en ese periodo, pero a nosotros ahí ya no entramos con el proyecto. Simplemente estamos mientras que permanecen dentro del sistema de protección. Algo que también es muy importante, o sea, que vamos, sí. que hay que es acompañar y ayudar a que la siguiente etapa por sobre lo menos, todo porque además hay que tratar de intentar, que no es fácil, porque es verdad que muchos de los niños que están ahí, os podéis imaginar que el tema académico no tienen demasiado interés, porque al final, pero hay que intentar meterles, para decirles, cuanto más intentemos formarte, como todos habéis dicho, más posibilidades vas a tener luego de poderte buscar la vida, porque muchos de ellos se la tienen que buscar. Y ya no te quiero contar los que vienen menores no acompañados. Es que esos, vamos, salen a la calle, vamos, ipso facto. Entonces, son situaciones que, aunque es verdad que ahora hay una mayor sensibilización social respecto, y más conocimiento, porque yo creo que también es verdad que antiguamente no había tanto conocimiento sobre los menores protegidos, porque además es verdad que a nosotros, por ejemplo, que estáis, cuando estaba comentando Lorena, ¿no?, que muchas veces en los proyectos todo el mundo quiere ver impactos visuales, porque eso es como muy llamativo, ¿no? Y en el proyecto nuestro el problema es que tenemos una dificultad añadida, es que primero por ser menor, todo menor tiene que estar protegido de imágenes, de tal, pero es que encima añadido por ser protegido, por estar dentro del sistema de protección. Entonces, al final es verdad muchas veces que yo creo que el tema de muchas empresas, que yo también lo entiendo, quieren ver que sus proyectos a los cuales apoyan pues se vean. Y hay veces que algunas asociaciones nos encontramos con esa dificultad de que no es muy fácil demostrar visualmente el impacto que tiene ese proyecto. Eso yo creo que es uno de los, yo te diría que de las dificultades que más
nos encontramos, por lo menos en nuestro proyecto. Jolines, me pasa que estaría repreguntando todo el rato, pero quiero dar espacio a todos porque me parece súper interesante. Josep, sí que hay una cosa que me ha parecido curiosa y es que no sabía que había jóvenes, o sea, es como que se desconoce, jóvenes que viven en la calle. Entonces, ¿que nos podrías dar algunos datos o algo más de información para conocer esta situación? Pues es un tema oculto, pero si salimos de aquí mismo y nos paseamos y nos fijamos y tenemos una mirada, igual veremos cosas que a veces si no lo hacemos con esta mirada no nos fijamos. En la actualidad, prácticamente la mitad de personas, según la encuesta nacional de sinhogarismo, tienen menos de 45 años, la mitad de personas que viven en la calle. Un 20 y pico % son mujeres, que esto es algo que hace unos años parecía impensable y hoy es así. Y un 50% son gente procedente de otros países, algunos de ellos salidos del sistema de protección que ahora comentabas. Entonces tenemos una nueva realidad de un sinhogarismo de gente vulnerable y que además, si sabemos hacer algo, pueden volver a integrarse en el sistema, porque claro, una persona de 20 años que por desgracia se encuentra en la calle porque o viene del extranjero, porque no tiene nadie, o porque ha caído donde no tenía que haber caído, o por el tema que sea, si a esta persona conseguimos hacer, ¿no? Y lo puede volver a la sociedad, entonces conseguimos una persona reinsertada en la sociedad, incluida y con una gran proyección. De manera que podemos hacer mucho más que cuidar. Entonces, en nuestros proyectos, sobre todo con gente joven, también con a veces algunos con menores y otros ya con adultos, ¿no? El objetivo nuestro es, bueno, reincluir a la sociedad y buscar qué apoyos necesita. Porque claro, habrá personas que necesitarán un apoyo educativo, ¿no? Un PFI muchas veces, buscar también trabajos, ayudar, ¿no? Hablar con empresas para ofrecernos nosotros, incluso decir, oye, mira, que ¿no? Si pasa algo nos hacemos responsables. Y después, otro problema muy gordo que hay es, incluso cuando estas personas consiguen un trabajo, claro, ¿cómo se van a emancipar? ¿Cómo van a alquilar un piso? Esto no es nada fácil en según qué ciudades en nuestro país hoy en día. Entonces, también en estos casos, pues también nos ofrecemos nosotros a ayudar a estas personas, ¿no? En pisos nuestros a veces también, y si no también pues fomentando, ayudándoles en el alquiler o en los avales del alquiler para que estas personas pues poquito a poquito puedan salir, ¿no? De manera que es muy importante, digamos, el no centrarnos, digamos, en hacer una cosa, sino centrarnos en las necesidades y entonces a partir de las necesidades pues buscar qué apoyos necesitan para que realmente, digamos, se puedan salir. Yo lo que veo de alguna manera es que como asociaciones os enfrentáis, por un lado, al trabajo en sí que tenéis que hacer dentro de todas vuestras tareas para ayudar que esta inclusión sea real, pero claro, por un lado, ya por lo que hablabais, visibilizar vuestra causa, explicar lo que está sucediendo y conseguir financiación, que es lo que hemos dicho, que es súper difícil. O sea, que ya hemos hablado que os habéis encontrado con muchos obstáculos y que es súper complicado. Sí que... Pero claro, hay algo aquí que nos une y que me parece súper interesante, que es Euros de tu nómina del Banco Santander y que, vamos, que son iniciativas que, bueno, quiero que me contéis vosotros, o sea, que os aportan este tipo de iniciativas. Bueno, pues... Por favor, estáis todos tan contentos, o sea, porque me parece algo tan importante que, por favor. Adelante. Venga. Yo creo que al final estas iniciativas, hablábamos pues de eso, de que tienes un apoyo de la administración, tienes un apoyo, los chicos tienen sus ayudas, vas generando tus proyectos a través de empresas, pero al final este tipo de ayudas lo que te hace, o a lo mejor en nuestro caso, que somos un equipo bastante motivado en hacer cosas, te impulsa a hacer cosas que a lo mejor nadie se ha planteado o de esas que te dan miedo a hacer, pero dices, tengo esto y voy a jugármela a este proyecto, ¿no? Entonces, en nuestro caso, como decía, sí que intentamos tener esa financiación privada nuestra, pues eso, colaborando con empresas, pero bueno, al final este tipo de acciones pues te ayuda a poner ese grano y decir, venga, va, en esta me la porque juego. aquí ha salido la sonrisa, ¿eh? Sí.
Es que es verdad que, además lo quería decir, y voy a poner un poco de humor, que es verdad que el equipo que somos en la entidad somos muy motivados y a todo es que sí. Entonces, eso te permite pues crear cosas súper diferentes y se vienen proyectos muy chulos. Así que... Jo, gracias a eso, sí, es hace muy guay, falta es muy guay. este tipo de inyecciones. Sí, yo vamos, totalmente de acuerdo. Pues efectivamente las financiaciones públicas son muy complicadas porque además no solamente es muy difícil de acceder porque tienen un montón de requisitos que además implican un montón de gestión administrativa, burocrática, que no solamente a la hora de solicitarlas, sino también para justificarlas. O sea que es un horror. Y entonces, pues cada vez además todo va por concurrencia competitiva, es muy complicado. Con lo cual tienes que tener también personas que entiendan, técnicos que estén muy preparados para gestión de fondos, para gestión de subvenciones. Entonces, cuando te llega una convocatoria como la de Euros de Santander, pues por ejemplo en nuestro caso se han podido hacer actividades que si no hubiese sido por esta convocatoria, vamos, hubiese sido imposible porque nosotros no tenemos financiación propia como para poderles dar a los niños. Pues por ejemplo les hemos llevado, una de las actividades ha sido ir a Puy de Fou, o sea, a Toledo, un fin de semana. Entonces claro, bueno, es que aquello ha sido, o sea, los permisos que tuvimos que pedir para que pudieran salir porque tienen que pasar una noche, la pernocta. O sea, fue un escándalo de emocionante. Los voluntarios además estaban, bueno, pues, o sea, es que, como dice Lorena, o sea, es una gozada, ¿no? Cuando ves que gracias a proyectos como los que Euros de tu nómina nos podemos dar a cualquiera persona que está en esa una situación, pues es una alegría de tal calibre, dices, solo por esto pues merece la pena seguir peleando, ¿no? Todos los días porque es una gozada. Mira, yo diría que hay dos cosas que son muy, muy relevantes e importantes, ¿no? Uno es que, claro, que te ayuda a hacer cosas que de otra manera no podrías hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque es una aportación que en un campo de recursos muy limitados y que hay más necesidades que posibilidades, pues bienvenido sea. Y después hay otro punto que es importante, que también es el de sensibilización. Yo creo que también este es muy importante. ¿Por qué? Porque estos proyectos como este ayudan a la sensibilización de los profesionales, por ejemplo, en este caso, pues del banco, y también a la sensibilización de la sociedad a partir de actividades y de difusión en medios de comunicación y en otros. Y esto también es un punto importante. ¿Por qué? Porque si conseguimos sensibilizar de la importancia de atender y de dar oportunidades a las personas de colectivos vulnerables, posiblemente habrá otras iniciativas y posiblemente la sociedad hará un clic. De manera de que esto yo también creo que es muy importante. O sea, no solo la aportación, podríamos decir, económica, sino la sensibilización. Qué bueno. Antón. Yo además, en este caso, en el caso de Euros de tu nómina, me parece que es algo especial. Hay muchas entidades privadas, grandes, bancos que dan ayudas, pero en este caso lo deciden los empleados. Es decir, todos los empleados que quieran, que conozcan una obra social cercana o lo que sea, presentan ellos los proyectos. Y después de pasar un filtro, dijéramos, se pasa a que ellos sean los que votan, ¿no? Entonces, cuando tú quedas ganador, es como decir, joder, mi proyecto no es que haya decidido alguien desde arriba, se lo voy a dar a este, sino que lo han decidido entre todos los empleados. Es decir, tienes que elaborar, como decía Lorena, un proyecto motivante para que al final sea ganador, porque es muy difícil, se presentan muchísimos proyectos. Al final es una recompensa al trabajo claro, hecho. Exacto. ¿No? Claro. Y luego, como decía Josep, la visibilidad que te da en muchísimos canales, como este u otros. Esta iniciativa, para mí me parece buenísima, del Banco Santander, pues yo no la había visto hasta ahora, o sea, lo tengo que reconocer. ¿Vale? De todas maneras, tampoco hemos recibido alguna ayuda más privada, y luego estoy de acuerdo con Isabel que el tema de las subvenciones públicas es un verdadero infierno. O sea, yo... Todos aquí estamos de acuerdo, ¿no? Y ahora me tengo que meter con la justificación, en fin, no lo quiero ni pensar. O sea,
Vale, pues vamos a ir terminando, me parece súper interesante. Yo de verdad que estiraría un montón, pero sí que es verdad que llevamos ya varios minutos. Sí que me gusta eso, ver la felicidad por vuestra parte y esa satisfacción de decir, lo estamos haciendo bien y eso se ve recompensado. Y eso me parece algo pues muy relevante. Así para acabar, sí me gustaría pues, por lo menos dejar dos preguntitas claro y la otra es, ¿por qué es importante que apoyen vuestros proyectos? Vamos a intentar ser breves, pero sí que me gustaría, o sea, como a buscar a que la gente se anime a apoyar vuestros proyectos. Entonces, que podáis decir, de alguna manera, no es como, como en Eurovisión cuando dicen quiero que apoyes mi proyecto, mi canción, pero sí, de alguna manera. Entonces, ¿por qué es tan importante lo de apoyar vuestros proyectos? Adelante. Yo creo que no sé si es tan importante el hecho de apoyar los proyectos. Creo que cuando la gente conoce o se mete en uno de los proyectos en los que podemos trabajar cualquiera de nosotros, el impacto que genera en el de enfrente, ¿no? Para nosotros es muy importante porque al final lo que estás dando son oportunidades a todas las personas. Pero también creo que lo importante de que entres en estos proyectos es lo que te va a hacer cambiar a ti esa visión de O sea, que no de solo las estás ayudando personas. a otras personas, sino que, o sea, es esa satisfacción de que también estás ayudando, ¿no? Creo que cuando nuestros chicos han ido a empresas a trabajar, mola mucho cuando la empresa viene o el jefe te viene y te dice, alucino con el cambio que ha habido en el equipo solo con la entrada de esta persona. El hecho de parar, el hecho del compañerismo, del frenar, de qué realmente es importante, cuánto me está costando hacer esto, si a la persona que tengo al lado hacer una tarea le está costando pues bastante más que a mí esta otra, ¿no? Entonces creo que ayuda bastante a frenar a nivel sociedad y a replantearte cosas, ¿no? Qué bueno. Creo que es importante. Bueno, yo diría que es importante porque hay personas detrás y estas personas, pues igual sin estos proyectos no saldrían adelante. Y entonces para ellos se trata de un tema vital, ¿no? Porque puede ser de tener una oportunidad a no tenerla. Y entonces eso pues es muy importante, ¿no? O sea, pensar lo que tú decías en el impacto, pero en el impacto porque hay personas que realmente no es que solo se puedan beneficiar del proyecto, sino que les puede generar un cambio y que entonces de hacer clic a ir para arriba. Yo creo que además a veces es difícil, ¿no? No sé quién lo decía, ver el resultado de este trabajo, ¿no? Porque muchas veces no se puede exponer o se expone poco, ¿no? En el caso de las adicciones, cuando las personas consiguen trabajo y consiguen una estabilidad, a veces sí se puede, ellas mismas se exponen y cuentan su experiencia, pero es difícil. Yo creo que al final cada uno un poco apoya los proyectos que le pueden tocar más o que ha vivido de cerca una experiencia en su familia o algo así, porque hay tantísimas vulnerabilidades, incluso muchas veces se unen varias vulnerabilidades a la vez, que dices, ¿cuál elijo, no? Entonces, cuando alguien elige un proyecto sin conocerle, por ejemplo, a mí eso me gratifica mucho. Una persona que ha entrado en tu página web, ha visto lo que haces y ha dicho, pues voy a hacer un Bizum, por ejemplo, ¿no? Todo esto, yo creo que para todas las asociaciones nos gratifica mucho porque no es gente que nos conozca. Yo creo que esto es importante, pero proyectos hay muchísimos. Y como decía antes, la administración hace un muy buen trabajo respecto a que reparte dinero. Ahora, no es fácil acceder a esto porque compite mucha gente también, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo creo que además todos un poco hemos dicho lo mismo, ¿no? Yo creo que las políticas públicas, la administración llega hasta donde llega. Hay un punto en el que no llega. Entonces, cualquiera de las asociaciones que intentamos, pues eso, ¿no? Acompañar y ayudar en cualquier proyecto, porque como dice Antón, proyectos hay a millones, muchísimos, de acción social, de cualquier. Entonces, a mí, por ejemplo, sí me impresiona porque creo que al final esto enriquece a todo el mundo. Y eso, por ejemplo, lo ves también mucho en el mundo del voluntariado. O sea, el voluntariado ves gente que dices, es gente que se compromete porque cree, pero vamos, cree
muchísimo en el proyecto que hace y además te da una visión y unas ganas de seguir adelante aunque te encuentres con dificultades administrativas o lo que sea, porque dices, es que esta gente... Y lo ves perfectamente, de verdad. Yo cuando veo los voluntarios que vienen a las entrevistas y tal, tienen unas ganas de ayudar, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ves la empatía de la gente hacia una situación de vulnerabilidad, que además muchas veces te preguntas esto, ¿por qué? Pues porque le ha tocado la China, porque dices, este niño o cualquiera, ¿no? La discapacidad o la mujer... Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, el mundo del voluntariado, que yo por lo menos, claro, tengo que estar con muchos voluntarios y estoy mucho con ellos y tal, dices, qué gozada cómo hay gente que es capaz de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que yo creo que hay veces que perdemos un poco la perspectiva de estar todo el rato mirándote el ombligo y dices, pues vamos a ver. Y bueno, pues yo creo que es el Banco Santander... a través de la difusión y la sensibilización nos ayuda muchísimo a dar a conocer esos proyectos que en muchos casos no se conocen. Bueno, pues yo creo que eso es lo que hace falta, empatía, y sobre todo en este caso, ahora que hemos tenido estas 4 propuestas en nuestro programa, os vamos a dejar toda la información con los enlaces a sus respectivas web aquí en la descripción para que podáis saber más, cómo podéis ayudar o complementar toda la información que queráis. Y nada, espero que hayáis estado cómodos aquí, hayáis aprendido un montón. Nosotros estamos muy contentos y también muy contentos de que nos haya unido esto de euros de tu nómina del Santander. Así que enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Muy bien, y a seguir con ello. Así que muchas gracias los que habéis llegado. Hasta aquí.